sobre la muestra que se quiere analizar. Recuerden que esta técnica permite la detección de discontinuidades dentro de la muestra, ¿sí? Discontinuidades internas de la muestra, como pueden ser poros, defectos, inclusiones de metales, ¿sí? En este problema tenemos una muestra que es de hierro y distintas zonas donde tenemos que determinar la intensidad de los rayos X que llega a la película radiográfica con respecto a la intensidad que sale de la fuente, ¿sí? La muestra, según lo que dice la consigna, está ubicada a 20 pulgadas de la fuente y la distancia entre la muestra y la película es despreciable, ¿sí? Aquí no está bien a escala, pero está muy cercana, ¿sí? De modo que en la zona que hay entre la muestra y la película no hay prácticamente cambios en la intensidad que llega a la película respecto a la que sale de la muestra. Bien. Veamos ahora, bueno, en la teoría vieron que la intensidad del haz transmitido de rayos X tiene una función exponencial, ¿sí? Es I, la I es la intensidad que llega a la película radiográfica, ¿sí? Y 0 es la intensidad de rayos X que sale de la fuente y una función exponencial donde el argumento es el coeficiente de absorción lineal por la longitud que recorren los rayos X, ¿sí? Ese coeficiente de absorción lineal tiene unidades de longitud a la menos 1, ya que el producto de esto tiene que dar sin unidades, ¿sí? Adimensional, porque está como argumento de una exponencial. Si ahora se escribe la misma fórmula, pero en función del coeficiente de absorción en masa, queda la siguiente expresión. Dentro del argumento del exponencial queda el coeficiente de absorción másico por la densidad del metal, de la muestra que se está analizando, por la distancia que recorre los rayos X, ¿sí? Y escrito de otra forma, como una relación entre la intensidad que llega a la película sobre la intensidad inicial, es igual al exponencial de menos el coeficiente de absorción másico por la densidad por la distancia, ¿sí? De acuerdo a la intensidad de rayos X que llega a la película, podemos observar zonas que son grises, zonas más claras, zonas más oscuras, ¿sí? Depende de la intensidad. Si llega mucha intensidad en la película, por ejemplo, es totalmente impresionada. Por ejemplo, esta zona oscura es totalmente impresionada, entonces al revelarla se observa una zona oscura. Si llega poca radiación, la película no es impresionada, permanece virgen, entonces cuando se la revela, tiene el aspecto así transparente, y cuando la intensidad no es alta ni tampoco tan baja, como llegan rayos pero no impresionan totalmente la película, se observan zonas así con unas tonalidades de grises cuando se la revela. Ahora pasemos a analizar cada uno de los puntos en los que tenemos que calcular I sobre I0. El primer punto, ¿sí? Este es el punto 1. Si vemos la fuente, prácticamente desde la fuente hasta que llega a la película, solamente los rayos X atraviesan aire, ¿sí? No pasan por la muestra. Entonces, cuando queremos calcular, si queremos aplicar esta fórmula, tenemos que tener en cuenta qué material está atravesando, ¿sí? Los rayos X. En este caso, esta expresión va a estar en función de un coeficiente de absorción que va a ser del aire, densidad que también va a ser del aire, y la distancia que recorre, que también va a ser la distancia que recorren los rayos X en el aire, ¿sí? Entonces, para determinar el coeficiente de absorción másico, lo que van a tener en cuenta y que está como dato son los coeficientes de absorción de cada uno de los componentes del aire, ¿sí? En este caso consideramos que solamente tenemos oxígeno y nitrógeno. Entonces, como se trata de un coeficiente másico, para determinar el coeficiente másico de la mezcla, tenemos que multiplicar los porcentajes en masa que hay de cada componente y multiplicarlo por los coeficientes
de absorción másico de cada componente. O sea, por ejemplo, mu sub m del aire va a ser igual a 0,24 por el coeficiente de absorción del oxígeno más 0,76 por el coeficiente de absorción del nitrógeno, ¿sí? Este es para el caso del coeficiente de absorción másico. Y otra cosa que también tienen que tener en cuenta, estos datos de dónde los trajimos nosotros, de una tabla, ¿sí? Ya vienen datos tabulados de coeficientes de absorción de distintos elementos para, por ejemplo, rayos X o neutrones, ¿sí? Aquí en esta tabla que se le dejó, que está en el apunte, pueden observar esas propiedades para distintos elementos, ¿sí? Tenemos la densidad, el coeficiente de absorción másico para rayos X, para esta longitud de onda, ¿sí? Porque es diferente, los rayos X dependen, la longitud de onda depende de la fuente, ¿sí? Fíjense aquí en este gráfico, el ánodo es de tungsteno, ¿sí? Por eso los rayos X son de tungsteno, tienen esta longitud de onda, pero si cambia el ánodo, cambia también la longitud de onda, entonces seguramente los coeficientes de absorción también van a cambiar. Y aquí también tienen otros coeficientes de absorción másico, pero para el caso de neutrones, o sea, de radiación con neutrones, con otras longitudes de onda, ¿sí? Entonces, si no tienen como dato las coeficientes de absorción y las densidades, pueden recurrir a la tabla. En este caso aquí tenemos del nitrógeno, el oxígeno y también del hierro que vamos a utilizar para este ejercicio, ¿sí? Ahora, bueno, continuemos y ya determinamos los valores de los coeficientes másicos. Una vez que determinamos esos valores, sacamos el coeficiente másico del aire, ¿sí? Coeficiente de absorción másico del aire. Tenemos el coeficiente de absorción másico del aire, nos falta la densidad y la distancia que recorre los rayos X, hasta llegar al punto 1. La densidad es lo mismo que para el coeficiente de absorción. Como se trata de una mezcla, van a tener que calcularlo como una ponderación, ¿sí? Eso teniendo en cuenta los porcentajes en volumen de cada componente, de cada elemento, de cada gas, ¿sí? Entonces, la densidad del aire va a ser 0,21 por la densidad del oxígeno más 0,79 por la densidad del nitrógeno, ¿sí? Esos valores que le digo de 0,21, 0,79 es en tanto por uno, ¿sí? Para calcular como una ponderación. Una vez que tienen esos valores, ahora para determinar X del aire, consideren esta distancia que hay desde la fuente hasta la película es aproximadamente 20 pulgadas, ¿sí? No es, consideren directamente 20 pulgadas más allá de que esta sea esta distancia, ¿sí? Porque esta longitud comparado a 20 pulgadas no hay cambio, ¿sí? Entonces consideren aquí que la distancia es 20 pulgadas. Si ustedes calculan I sobre I0, van a obtener que I sobre I0 es aproximadamente 0,991, ¿sí? Escrito esto en tanto por uno. Si ustedes quieren sacar en porcentaje, pueden obtener que la intensidad que llega a la película en el punto 1 es aproximadamente el 99,1% de la intensidad que sale de la fuente, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Chicos, ¿qué quiere decir que esta relación se aproxima a 1? ¿Que son casi iguales? Sí, que son prácticamente iguales, pero eso además de decirnos que son casi iguales, es que el aire, que está aquí bueno, el aire que atraviesan los rayos X, no absorbe radiación X, ¿sí? Que prácticamente lo que sale de la fuente llega a la película, o sea que el aire, la absorción de los rayos X por parte del aire es despreciable, ¿sí? Esa es una de las conclusiones de esta relación. Y respecto a cómo vamos a ver el aspecto de la película radiográfica, como llega casi toda la intensidad que sale de la fuente, la película va a ser impresionada por los rayos X y cuando se la revele va a tener un color oscuro, ¿sí?
Eso nos indica que, que solo atravesó el aire, ¿sí? Que no atravesó la muestra, ¿sí? Bueno, ahora pasemos a analizar lo que ocurre en el punto 2. Veamos. Tenemos la placa de hierro. En la zona 2 solamente, en toda esta zona tenemos hierro, ¿sí? Los rayos X salen de la fuente, atraviesan el aire, atraviesan la muestra que es de hierro y llegan a la película, ¿sí? Veamos. Para determinar I sobre I0, nuevamente volvemos a usar la ecuación esta inicial, donde en el argumento de la exponencial va el coeficiente de absorción de hierro, porque se trata porque la muestra es de hierro, la probeta es de hierro, la densidad del hierro y el espesor del hierro, ¿sí? Aquí en realidad ustedes tendrían que hacer dos análisis. Primero tendrían que determinar por qué esa relación de I sobre I0 se lo calcula en base al trayecto de los rayos X. Fíjense que para llegar al punto 2 atraviesa aire, atraviesa la muestra y llega a la película, ¿sí? Este espacio considérenlo despreciable. Entonces, ustedes tendrían que calcular primero cómo es la relación entre la intensidad que sale de la fuente y la que llega a la muestra, ¿sí? Como ya vimos que el aire prácticamente no absorbe rayos X, podemos considerar que la intensidad que está llegando a la muestra es I0, ¿sí? La intensidad que sale de la fuente. Digamos que se mantiene. Entonces, a la muestra ingresa la intensidad 0 y sale una intensidad I, que es la que va a llegar a la película, ¿sí? Entonces, en ese caso ya no hacemos el análisis para el aire en esta zona. Directamente, como ya sabemos que el aire no absorbe prácticamente nada, hacemos el análisis de lo que ocurre en la muestra, ¿sí? En la muestra nos quedaría, bueno, la expresión exponencial con el coeficiente de absorción del hierro, la densidad del hierro y la distancia que recorren los rayos X a través del hierro es el espesor de la muestra, que en este caso es de 2 pulgadas. Si nosotros calculamos I sobre I0 nos da este valor. Fíjense aquí en la tabla, el coeficiente del hierro es 0,265. Es casi el doble de los coeficientes de absorción del oxígeno y del nitrógeno, ¿sí? Pero además, fíjense que en la función exponencial tenemos también la densidad. Y la densidad del hierro, comparado con la densidad del oxígeno y del nitrógeno, que son gases, son muy livianos, es mucho mayor. Por eso, esa relación de I sobre I0 nos da tan chiquita, ¿sí? Porque el argumento de la función exponencial es grande. Entonces, como es exponencial de menos lo que está en el argumento, este valor nos da muy pequeño. ¿Y qué quiere decir? Que I sobre I0 de este valor 2,5 por 10 a la menos 5. ¿Cómo es la intensidad que llega a la película respecto a la que sale de la fuente? Es muy chiquito este número, ¿sí? Si lo expresamos en porcentaje, nos quedaría que la intensidad que llega a la película es un 0,0025, creo, por ciento de lo que sale de la fuente. ¿Y qué quiere decir eso? Que la muestra, que el hierro, absorbe casi todos los rayos X. Entonces a la película llega muy poca intensidad de rayos X. Y por lo tanto, no es impresionada la película y al revelarla se ve un color, es transparente, ¿sí? Porque llega muy pocos rayos X de lo que sale de la fuente. Fíjense la relación que hay entre la intensidad que llega y la intensidad que sale, ¿sí? Entonces las conclusiones de aquí es que, o la conclusión es que el material absorbe casi todos los rayos X. Ahora pasemos a ver, ¿quedó claro esto? Sí, profe. Bien, bueno. Ahora continuemos con el punto 3, ¿sí? En el punto 3, nuevamente, tenemos los rayos X salen de la fuente,
llegan a la muestra, atraviesan el metal, que es hierro, atraviesan el defecto, atraviesan el metal y llegan a la película, ¿sí? En este caso, y de nuevo, sin tener en cuenta la absorción que hay en esta zona donde hay aire nada más, porque ya vimos que prácticamente lo que sale de la fuente es lo que llega a la muestra. Entonces aquí consideramos que la muestra llega I0, ¿sí? Aquí yo lo grafiqué esta zona donde tenemos hierro, tenemos el defecto que es aire y nuevamente tenemos hierro, ¿sí? Y abajo la película radiográfica. Aquí les indiqué que la intensidad de rayos X que llega a la muestra es I0, ¿sí? Atraviesa esta zona de hierro y por la ley que vimos hace rato de la función exponencial, sabemos que de esta zona que tiene hierro va a salir una determinada intensidad que la podemos llamar I1, ¿sí? Esa intensidad va a ser la que entra al defecto, ¿sí? I1 es la intensidad que sale del hierro y la que entra al aire, al defecto. Atraviesa todo ese espesor del defecto y llega a la otra parte de donde tenemos también hierro con una intensidad 2. Atraviesa todo este espesor y sale una intensidad 3 de rayos X, ¿sí? Que esa intensidad 3 va a ser la intensidad que llega a la película radiográfica. Entonces, ¿cómo tendrían que calcular aquí cuál es la intensidad que llega a la película? La relación de intensidad va a ser la intensidad que entra al material y en realidad, la intensidad que sale del material sobre la intensidad que entra, o sea, I3 sobre I0, ¿sí? ¿Y cómo podríamos calcularlo? En este caso, esa relación de I sobre I0 son como rendimientos, ¿sí? Es como un proceso formado por 3 etapas, donde cada una de las etapas tiene un rendimiento. Entonces, para saber el rendimiento total, hacemos el producto de los rendimientos de cada etapa. Entonces, en esta zona, en la primera zona, nos queda esa relación de I sobre I0 va a ser I1 sobre I0, ¿sí? ¿Qué es esto? La segunda etapa es I2, que es lo que sale, respecto de lo que entra, que es I1. Y la tercera es I3 sobre I2, ¿sí? Si ustedes hacen este producto, simplifican I2 y I1 y obtienen I3 sobre I0, que en realidad es I3, recuerden que es la intensidad de los rayos X que sale de la muestra, que llega a la película, respecto de la intensidad de la fuente, ¿sí? Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta es que como el defecto está lleno de aire, y como ya vimos, el aire no absorbe rayos X o absorbe muy poco, pero además tengan en cuenta que hace rato hicimos el análisis para una distancia de 20 pulgadas, ¿sí? Que recorre los rayos X a través del aire. Y no absorbía prácticamente nada. En este caso tenemos un espesor del defecto de media pulgada, ¿sí? Entonces va a ser más insignificante la absorción. Por lo tanto, podemos considerar que I2 e I1 son iguales, ¿sí? Entonces, esto quedaría igual a 1, este cociente, ¿sí? Ahora, haciendo esa suposición, vamos a expresar lo que es esta relación y esta relación para las zonas que tienen hierro, escribiendo las exponenciales, ¿sí? I1 sobre I0 es exponencial del coeficiente de absorción másico del hierro, porque está el hierro como el elemento por el que atraviesan los rayos X, por la densidad del hierro por esta distancia. Y ahora este cociente I3 sobre I2 es igual al exponencial de menos el coeficiente de absorción másico del hierro por la densidad del hierro por esta distancia, X2, ¿sí? Si agrupamos el producto de dos potencias igual a la potencia de la suma de los exponentes, ¿sí? Si sumamos los exponentes y sacamos factor común, nos queda esta expresión. I3 sobre I0 es igual al exponencial de menos mu por rho por la suma de X0 más X2, o sea,
por la distancia que recorre los rayos X solamente atravesando el hierro, ¿sí? Sin tener en cuenta el aire. O escrito de otra forma puede ser 1 menos X1. Aquí en realidad no va 1, sino que va 2. 2 porque son 2 pulgadas. El espesor total es 2 pulgadas, ¿sí? Entonces aquí, bueno, cometí un error. Aquí es 2 menos X1. O sea, le estoy restando al espesor del material el espesor que tiene el defecto. ¿Sí? Porque en esa zona no absorbe prácticamente nada. Entonces, con esta expresión vamos a determinar cuánto es I sobre I0, o sea, la intensidad de los rayos que llegan a la película respecto de la intensidad de los rayos que salen de la fuente. ¿Sí? Y en este caso, la nueva distancia va a ser 2 pulgadas menos 0,5 pulgadas del defecto. Utilizando este valor de la distancia de los coeficientes y densidad del hierro, obtenemos este valor, ¿sí? Este valor, fíjense que es 3,5 por 10 a la menos 4, ¿sí? Cuando está el defecto y el defecto tiene aire. En el caso que no había defecto, nos daba un valor que tenía, a ver, lo repasemos, 2,5 por 10 a la menos 5, ¿sí? Es mucho más chico. ¿Por qué? Porque en la zona esta donde tenemos la muestra solamente, la absorción del hierro es importante, pero en esta zona, al estar el defecto lleno de aire, directamente se reduce el espesor de hierro que absorbe los rayos X. Por lo tanto, la intensidad que llega a la película es ligeramente mayor comparada con esta zona donde solamente tenemos el hierro, ¿sí? Sin el defecto. Bien. Lo que sí les quiero aclarar aquí, bueno, este es el caso de un defecto que contiene aire. Pero, por ejemplo, pueden tener casos en donde el defecto no sea aire, sino que sea una inclusión metálica. Por ejemplo, en vez de hierro pueden tener molibdeno, ¿sí? Si comparamos las propiedades del coeficiente de absorción y la densidad del molibdeno, es mucho mayor que la del hierro. Por lo tanto, en ese caso, si tenemos una inclusión de un metal, sí o sí hay que considerar qué pasa con I, con las intensidades. ¿Por qué? Porque en ese caso, como hay absorción de rayos X, ya no se puede despreciar esa relación de I2 sobre I1. Hay que calcularla en base a las propiedades del metal que esté como inclusión y de la distancia que recorre ese metal. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿quedó alguna duda de este punto? Pregunten ahora por qué este ejercicio casi siempre entra en el parcial, ¿no? De una forma u otra, siempre se pide, porque es el único de radiografía industrial. Si tienen alguna duda, pueden preguntar ahora. Si no entendieron algo o respecto de las conclusiones. Bueno, pasemos al otro ejercicio, no habiendo dudas. Pasemos al ejercicio 2. Dice, se pide determinar la constante de decaimiento expresada en segundo a la menos 1 del cobalto 60, sabiendo que su periodo de vida media es de 5,27 años, ¿sí? Bueno, en este caso... Profesora, disculpe. ¿Sí? En el ejercicio anterior, ¿podría repetir lo que dijo el molibdeno? Porque se me fue la señal y... Del molibdeno. Puede ser que... Lo que les aclaraba ahí es que puede ser que en vez de defecto lleno de aire puede ser que tengan una inclusión de algún metal, ¿sí? Y algún metal que tenga una alta densidad y un coeficiente de absorción también importante comparado con el material base de la probeta, ¿sí? Por ejemplo, del hierro. Si vamos aquí a la tabla, el molibdeno tiene densidad de 10,2 comparado con el hierro que tiene 7,87, ¿sí? Es mayor. Y el coeficiente de absorción es 0,79 y para el hierro es 0,265, ¿sí? O sea, es más del triple. Bueno, el triple será. Entonces, si calculan I sobre I0, se van a dar cuenta que el molibdeno absorbe mucha radiación, muchos rayos X,
comparado con el hierro. Entonces, en ese caso, ya no pueden hacer esa suposición de que en el defecto I1 es igual a I2. ¿Por qué? Porque si tienen un metal, seguramente absorbe rayos X. Y si absorbe, ya no pueden decir que I2 es igual a I1. En este caso sí podemos hacer esa simplificación porque son igual, porque es aire. Y el aire no absorbe. Absorbe muy poca radiación. Pero si tienen metales, no pueden hacer esa suposición. Sí o sí tienen que calcular la exponencial con las propiedades de los metales y la distancia. ¿Sí? ¿Se Bien, entiende? gracias. Bien. Sí. Bueno, ahora pasemos a lo que es radiografía por rayos gamma, ¿sí? En este caso, tenemos que tener en cuenta la velocidad o la desintegración del núcleo de una sustancia radiactiva que tiene esta forma, ¿sí? Si la integramos, nos queda que la intensidad de rayos gamma es igual a la intensidad inicial por la exponencial de menos lambda por T, donde lambda es la constante de decaimiento. Y además tenemos como dato, o en realidad, cuando al tiempo para el cual la intensidad se reduce a la mitad de la intensidad inicial de los rayos gamma, ese tiempo se denomina periodo de vida media, ¿sí? Entonces, en el problema, bueno, ahí tienen que cambiar en la consigna porque en realidad no va, cuando dice del cobalto 60 sabiendo que su vida media es de 5,27, lo tienen que cambiar por lo que dice aquí, sabiendo que su periodo de vida media es de 5,27 años, ¿sí? Porque para el tiempo igual, para un tiempo que se denomina periodo de vida media, se cumple esta relación. I es igual a I0 sobre 2. Entonces, si piden determinar la constante de decaimiento, o sea, lambda, reemplazamos I por I sobre 2, ¿sí? Nos queda igual a I0 por la exponencial de este argumento. Y de aquí, como ya conocemos el valor del tiempo, que es de 5,27 años, podemos determinar la constante de decaimiento, ¿sí? Este problema es bastante sencillo. A diferencia de lo que es rayos X, aquí digamos, el análisis lo hacemos mediante, la observamos con la película ya revelada, ¿sí? En el caso de los rayos gamma, la intensidad es detectada mediante un medidor, ¿sí? Ya no es como en el caso de rayos X, donde nosotros observamos, sino que en este caso se mide la intensidad que llega al detector luego de que pasa la muestra, ¿sí? Entonces de aquí directamente despejamos la constante de decaimiento. En el siguiente punto también tienen que cambiar, cuando dice se pide determinar la vida media, cambian a se pide determinar el periodo de vida media, expresada en años, del rubidio 87, sabiendo que su constante de decaimiento es 4,6762 por día a la menos 18 segundos. ¿Sí? En ese caso también, como se trata de radiografía por rayos gamma, tienen que usar esta expresión, teniendo en cuenta que I es igual a I0 sobre 2, ¿sí? Y de ahí, en vez de determinar la constante de decaimiento, que ya lo tienen como dato, tienen que determinar el tiempo, el periodo de vida media, ¿sí? Que es el tiempo para el cual la intensidad se reduce a la mitad de la intensidad inicial. Bien, esos serían los ejercicios para lo que es radiografía, el método de radiografía industrial. Ahora pasamos al método de ensayos por ultrasonido, ¿sí? El problema es el 4, disculpen, aquí tendría que haber cambiado. Bueno, dice... dice, se tiene una plancha de acero inoxidable que tiene un espesor de 3,5 pulgadas. A ver, disculpen un momento porque me parece que le subí otro TP. No tiene la misma consigna. A ver.
Qué raro. Bueno, chicos, disculpen la improlijidad, ya les comparto la presentación. Bien, el problema es el 5 y dice, se tiene una plancha de aluminio que tiene un espesor de 3 pulgadas y que se sospecha que presenta una discontinuidad a una profundidad de 2 pulgadas. Para verificar dicha sospecha se realizó un ensayo por ultrasonido, utilizando el método de pulso y eco. Se pide determinar el número de picos que mostró el osciloscopio del instrumento y calcular los tiempos de aparición de cada uno de ellos. Y tienen como dato la velocidad de transmisión ultrasónica del aluminio, que es 2,03 por 10 a la quinta pulgada sobre segundo, ¿sí? En este caso, bueno, el método básicamente se muestra aquí en esta gráfica, donde tienen un palpador que tiene un transductor que emite ondas ultrasónicas, o sea, de una frecuencia mayor a 20 MHz, ¿sí? Y que estas ondas viajan o se desplazan a través del material. En este caso, por ejemplo, para esta placa, las ondas viajan desde la superficie de arriba hasta la superficie de abajo, se reflejan y vuelven, ¿sí? Y cuando hay un defecto, cuando hay una grieta, ¿qué ocurre? Las ondas se desplazan a través del material, llegan al defecto y son reflejadas y vuelven al transductor, ¿sí? Básicamente, el método consiste en, o sea, el método se utiliza para determinar, por ejemplo, cuál es el espesor de la placa y a qué distancia o a qué profundidad se encuentra un defecto, ¿sí? Para eso, el equipo indica los tiempos que demora en viajar la onda a través del material. Y en este caso, como es de pulso y eco, quiere decir que envía el pulso y se refleja en la superficie de abajo y vuelve, ¿sí? Por eso es pulso y eco. Porque hay otra técnica que se llama del método de transmisión, donde tiene un transductor de este lado y un transductor de este otro lado, y la onda viaja a través del material y llega al otro transductor, ya no vuelve. Es el método de transmisión. En este caso,
tenemos que la onda va hasta la superficie de abajo, se refleja y vuelve, ¿sí? Por eso es de pulso y eco, ¿sí? En el osciloscopio siempre se observa primeramente un pico, un pulso inicial. Un pulso inicial que me indica que el ensayo comenzó, ¿sí? Es como un tiempo de referencia igual a 0. Siempre aparece ese pico. Porque en realidad, cuando se inicia con el ensayo, se manda un pulso inicial hacia el osciloscopio y un pulso hacia el transductor para que se genere la onda y se detecte y se pueda determinar los tiempos en que aparecen, en que regresan las ondas, ¿sí? Entonces, en este caso que tenemos una grieta, van a aparecer 3 picos. El primero, a tiempo 0, que es el denominado pulso inicial, que no nos indica nada en realidad, tomamos como referencia, ahí inicia el ensayo. Aquí tenemos el pulso debido a la grieta o al defecto. Y aquí también tenemos un pulso un pico debido al espesor del material. ¿Por qué los tiempos? Fíjense que la onda para llegar al defecto y volver demora menos tiempo que en recorrer todo el material, ir hasta la superficie de abajo y regresar, ¿sí? Por eso los picos aparecen. Primero va a aparecer el de la grieta o defecto y después va a aparecer el pico debido a la reflexión en la superficie de abajo del material, ¿sí? Entonces, en este caso se utilizan estas dos fórmulas. Ay, disculpen. Bueno, ahí está. Tenemos primero las distancias recorridas por la onda ultrasónica. Para el caso del defecto, tenemos que la distancia que recorre la onda es 2 veces la profundidad de la discontinuidad del defecto, ¿sí? Porque va y vuelve. Entonces, para el caso del pico o del defecto, vamos a tener que la distancia que recorre va a ser 2 veces la profundidad del defecto. Y para el caso del espesor del material, va a recorrer esta distancia y vuelve, entonces, la distancia que recorre la onda es 2 veces el espesor del material. Y además, en este caso, como se trata de una onda, la distancia que recorre la onda está dada por su velocidad y el tiempo en que demora en recorrer esa distancia, ¿sí? Entonces aquí, ustedes teniendo como dato los espesores y la profundidad en la que se encuentra el defecto, pueden calcular las distancias, ¿sí? Y conociendo la velocidad de la onda y las distancias que recorren, pueden determinar los tiempos en los que van a aparecer el pico debido al defecto y el pico debido al espesor del material, ¿sí? Lo mismo deben plantear para el ejercicio 4, pero ahí ya tienen como dato los tiempos, ustedes tienen que determinar los espesores y también tienen como dato la velocidad de transmisión ultrasónica en el elemento correspondiente, ¿sí? O sea que este procedimiento es válido o las fórmulas son las mismas, se aplican las mismas fórmulas para el ejercicio 4. Ahora vamos a pasar a otro método de ultrasonido, que es el método de resonancia, ¿sí? El problema dice, al realizar un ensayo por ultrasonido, utilizando el método de resonancia de una pieza de cobre, se utilizó una frecuencia de 1,149 MHz para producir una resonancia de 12 medias longitud de onda. Se pide determinar el espesor expresado en milímetros de la pieza de cobre. Y tiene como dato la velocidad de transmisión ultrasónica del cobre, que es 1,38 por 10 a la quinta pulgadas sobre segundo, ¿sí? El método básicamente se basa en generar una onda estacionaria en el material, ¿sí? Este método está hecho exclusivo, o sea, se utiliza para determinar el espesor del material. Porque, ¿qué ocurre? Cuando la onda viaja a través del material y si recorre una distancia que es igual a un número entero de medias longitudes de onda, después se refleja siguiendo el mismo trayecto, entonces la onda se denomina onda estacionaria, ¿sí? Si hubiera un defecto en este material, ya no se puede generar la onda estacionaria, entonces ya no se utiliza el método de resonancia. O sea, en realidad este método se utiliza para determinar espesores de materiales,
¿sí? El ultrasonido es una técnica que permite hacer este tipo de mediciones. Las ecuaciones que tenemos que tener en cuenta son la velocidad de la onda estacionaria, que es igual al... Recuerden que la velocidad es distancia sobre tiempo, ¿sí? Y la distancia va a estar dada por la longitud de onda, que la longitud de onda sería la distancia, por ejemplo, entre este punto y este punto, esa es una longitud de onda, por la frecuencia, que la frecuencia es la inversa del tiempo, ¿sí? Y además el espesor de la pieza, como ya les dije, tiene que ser un número entero de medias longitudes de onda. Entonces, aquí tienen que determinar el espesor del material. Tienen como dato el número de medias longitudes de onda y tienen como dato la velocidad y la frecuencia, ¿sí? Entonces, de esta fórmula ustedes pueden despejar directamente la longitud de onda y reemplazando en esta ecuación pueden obtener el espesor del material, ¿sí? Ahora, en el problema 7 les pide también, bueno, es el mismo método de resonancia, pero de una pieza de plata. Ya tienen como dato el espesor y el número de media longitud de onda, entonces ustedes tienen que determinar la frecuencia de la longitud de onda, ¿sí? Y también tienen como dato la velocidad de transmisión ultrasónica para ese material. Bien. Y ahora, bueno, pasamos al siguiente ejercicio que también tiene que ver con este método de ensayo, pero específicamente está relacionado con la velocidad de transmisión ultrasónica, ¿sí? Vieron que en los problemas anteriores tenían como dato las velocidades. Esas velocidades de las ondas ultrasónicas se determinan en función de las propiedades del material, ¿sí? En este caso, la velocidad puede calcularse como el módulo de elasticidad sobre la densidad del material elevado a lo medio, ¿sí? La raíz cuadrada del módulo de elasticidad sobre la densidad. En este caso dice, se tiene una pieza de magnesio que posee un módulo de elasticidad de 6,6 por 10 a la sexta sí y una densidad de 1,74 gramos por centímetro cúbico. Se pide determinar la velocidad de transmisión ultrasónica de dicho metal expresada en pulgadas sobre segundo y en centímetros sobre segundo, ¿sí? Y dan como dato la aceleración de la gravedad. Bueno, este dato no lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque, bueno, en el apunte figura una fórmula que pueden utilizar para determinar la velocidad. Pero en este caso vamos a utilizar esta fórmula donde no hay ningún factor que ya contemple la unificación de las unidades y las conversiones. Ustedes directamente van a determinar este cociente y pueden utilizar, por ejemplo, para unificar las unidades, la constante universal G sub C, que es igual, bueno, en el sistema inglés es igual a 32,174 libra por pie sobre libra fuerza por segundo al cuadrado, ¿sí? En realidad es un factor que es un cociente, es un factor adimensional, pero ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, relaciona una unidad de fuerza con la definición según Newton, que la fuerza es masa por la aceleración, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí tienen libra fuerza y aquí tienen la masa por una unidad de aceleración, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen el cociente, van a ver que las unidades no coinciden, ¿sí? En ese caso tienen que utilizar el G sub C para unificar las unidades y llegar a unidades de longitud al cuadrado sobre tiempo a la cuarta, de modo tal que la raíz sobre tiempo al cuadrado, de modo tal que la raíz le dé en distancia sobre tiempo, ¿sí? Bien. Bueno, y el problema número 9 también tiene que ver con esta fórmula, tienen que calcular el valor de E, el módulo de elasticidad, ¿sí? Tienen que hacer el procedimiento inverso. Tienen como dato la velocidad y la densidad y ustedes tienen que determinar E, ¿sí?
Bien, chicos, ya terminamos con el práctico. En este práctico solo vemos ejercicios de radiografía y de ultrasonido, ¿sí? Si tienen alguna consulta, pueden preguntar. Listo. Profe, yo quería comentar algo sobre la revisión de la autoevaluación. Sí. Si lo podría compartir pantalla. Sí, compartilo. Igualmente las consultas de eso se las tienen que dirigir al ingeniero, ¿no? Pero bueno, compartilo. Ah, sí, porque ahí va. El problema es que hay un ejercicio que Sí. pedía cuál era el material que tiene más utilidad. Y en la respuesta, en la revisión, aparece como si fuera el de menos, o sea, como que están cambiando las palabras. A ver, Bien. a ver, ya le muestro. Dale. ¿Se alcanza a ver mi pantalla o no? No. No, a ver. ¿Ahora? ¿Tampoco? No, tampoco. Joaquín, cualquier cosa, déjala. ¿Sabes qué aparece ahí, Joaquín Medina, presentación, pero no se ve la presentación? ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, te escucho. A ver. Qué raro. Cualquier cosa, mira, haz el print de pantalla. Yo no sé si podés copiarlo eso Claro, en el foro y dejarlo debe ahí, ser. así lo vemos. Capaz que sea por el internet. Ahí está, mira. Pero no veo Bueno, nada yo. bueno, algo así mejor entonces. Sí, déjale a tu consulta ahí. ¿Sí? Yo le aviso a Rosario para que lo vea el ingeniero. Yo la verdad que no he visto las preguntas del cuestionario tampoco, pero eh, esa inquietud tiene que planteársela al ingeniero, ¿sí? Puede haber habido algún Sí, error. sí, no hay problema. Bien. Bueno, ¿alguna consulta de lo que vimos ahora? Bueno, lo que sí les voy a pedir es que escriban ahí en el chat, que pongan presente, sí, antes de retirarse. Y bueno, ya les dije que si por cualquier consulta que tengan, pueden dejarlo en el foro de consulta. Y bueno, la clase de consulta la puedo dar el lunes a las 8 o 9 de la mañana, ¿sí? Ustedes me avisan y dependiendo de las dudas, y bueno, si tienen consultas, los voy a crear, los voy a invitar a una reunión Meet. Profe, yo le quería hacer Sí. una pregunta de los seminarios. Eh, o sea, ¿qué temas habría que tocar dentro del tema que nos tocó a cada En realidad grupo? creo que lo que está enfocado es explicar un poco las propiedades del material que les toque, porque creo que es aluminio y cobre, ¿sí? Y aleaciones de esos metales no ferrosos. Enfocarse más en las propiedades, en gráficos, como bueno, no han visto todavía, pero ya van a ver más adelante diagramas de fase, cuando hablen, por ejemplo, de cómo cambian las fases con la temperatura, que muestren un diagrama, porque casi siempre es en las exposiciones de textos, y no hay ningún gráfico, y en la materia ven un montón de gráficos, de figuras, de microestructuras, por ejemplo, donde se indican cómo son las estructuras de los materiales, y bueno, en las exposiciones pasó que siempre es texto, ¿sí? No hay ninguna fotografía, no hay ningún diagrama, no hay ninguna curva. Por ejemplo, cuando hablan de propiedades mecánicas, pueden poner alguna gráfica de una función de tensión, deformación, a eso se refiere, ¿sí? Igualmente dejen esa consulta en el foro y ya Rosario
Yo le digo a Rochi para que les conteste, pero básicamente es fijarse más en las propiedades de los metales, más que en la parte, si bien el informe pide que pongan una parte de estudio económico, algo del estudio de importación, exportaciones, pero bueno, lo que quería ahora la cátedra es que se enfoquen más en las propiedades y mostrar más gráficos, más gráficos más que nada, para explicar lo que están diciendo, no solo texto, ¿sí? No he visto qué consulta hicieron ahí. Creo que escribieron por el chat. Creo. La verdad que no hablé de eso yo con la cátedra, porque es Rosario la que maneja eso. Creo que es en vivo. No hay que grabar un video. Creo que es en vivo. Ya les estará comunicando eso Rosario por la plataforma. ¿Sí? Listo, chicos. Eso sería todo por hoy. Más tarde les subo la clase y les dejo en la plataforma la presentación para que vean cómo se resuelven los ejercicios, ¿sí? Nos vemos el lunes si tienen consulta y si no, ya en la próxima clase, ¿sí? Hasta luego, chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.